Bienvenidas, bienvenidos, Esteban Guti les saluda y el día de hoy tenemos un podcast para todos los amantes del cine, la televisión y la creación audiovisual. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden visitar clubaudiovisual.com para más información. Este podcast está hecho a partir de sesiones de trabajo reales que utilizamos la inteligencia artificial para organizar de una manera más entretenida y fácil de entender. Así que vamos con el episodio del día. Hola, hoy nos vamos a meter en un tema fascinante del cine. Uno que a veces pasamos por alto o simplemente damos por sentado. Las palabras. Tenemos aquí unos extractos de Diálogo cinematográfico, el arte de la narrativa no redundante. Y nos obliga a preguntarnos algo clave. ¿Para qué sirve realmente el diálogo en un medio que es, fundamentalmente visual? Sí, y la premisa con la que arranca el texto es, digamos, bastante radical. Sostiene que el texto en el cine, en su forma más pura, es información, no emoción. A ver, espera. Y que su única función debería ser transmitir eso que la imagen, o la acción, o el sonido, no pueden comunicar solos. Pero eso suena casi absolutista. Información, no emoción. ¿Y qué hacemos con los grandes monólogos? Pienso ahora mismo en Blade Runner, en el discurso de Lágrimas en la lluvia. Eso es pura emoción. No parece que nos esté dando un dato para que avance la trama, ¿o sí? Es una excelente objeción y nos lleva justo al centro del debate. El material te diría que, incluso ahí, Roy Batty está transmitiendo información crucial que la imagen no puede dar. ¿Cómo cuál? La profundidad de lo que vivió, su capacidad de sentir, que no esperábamos, y, al salvar a Deckard, un cambio total en su personaje. La emoción es el efecto de esa información, pero la función del texto es entregar el dato que la provoca. El problema no es la emoción, es la redundancia. Ah, la redundancia. Claro, ahí cambia todo. El texto menciona un ejemplo que te juro hemos visto 1000 veces. Una toma de un edificio, un letrero gigante que dice hospital, y al segundo entra un personaje y dice, tenemos que llevarlo al hospital. Exacto. Es casi un insulto a la inteligencia del espectador. El material lo dice muy claro. Cuando una palabra y una imagen dicen lo mismo, no se refuerzan. Al contrario, se debilitan. Se anulan. La imagen pierde su poder y la palabra se vuelve ruido. Bueno, pues esa es la misión de hoy. Vamos a desglosar esta idea a ver cuándo el diálogo es una herramienta de precisión y cuándo es un estorbo. Desempaquemos el poder de lo que se dice y sobre todo de lo que no se dice. Arranquemos por definir bien los términos. Cuando el material habla de texto, no se refiere solo a lo que dicen los personajes, ¿cierto? Correcto. Es un concepto mucho más amplio. Abarca toda la información, ya sea escrita o verbal. O sea, el diálogo, claro, pero también la voz en off, los textos que vemos en pantalla. ¿Como un mensaje de WhatsApp? Un mensaje de WhatsApp, una carta que alguien lee, o el cartel del hospital del ejemplo. Es cualquier palabra que la audiencia lee o escucha. Y el pecado capital, como ya dijimos, es la redundancia. Decir lo que ya estamos viendo. A mí me parece que el problema de fondo es una falta de confianza, ¿no? Como si el cineasta no confiara en que el público va a entender. Totalmente. Si veo a un personaje con el ceño fruncido o suspirando mientras mira papeles, no necesito que otro entre y diga, pareces preocupado por las finanzas. En la palabra ahí no añade nada. Exacto. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual, un espacio para todos los creadores audiovisuales que hablan español. Visítanos en clubaudiovisual.com. Y lo fascinante, que el texto lo subraya, es el por qué esto debilita la escena. No es solo que sea ineficiente. Describir lo que ya pasa. Detiene la acción. Frena el ritmo para explicarte algo que tu cerebro ya procesó visualmente. Es que el cine es un lenguaje de imágenes. Justo. Usar palabras para describir lo evidente es no confiar en el lenguaje de tu propio medio. Es como, no sé, intentar describir una canción con gestos. Esto me lleva directo a la exposición, esa palabra que aterra a los guionistas. Y fíjate que el material usa un ejemplo perfecto para ilustrar la mala exposición, las telenovelas. Sí, y el análisis que hace es muy bueno. No lo ve como un error, sino como una decisión de diseño. ¿De diseño? ¿Cómo así? Claro,
porque se asume que el espectador de una telenovela quizás la tiene de fondo mientras cocina o limpia. La está escuchando más que viendo. Cierto, la escuchas. Y por eso los personajes tienden a narrar la acción. Es que el ejemplo que da el texto es casi cómico, pero te juro que he escuchado cosas así. En medio de una discusión, un personaje suelta algo como: no voy a permitir que tú, mi hermana gemela, que todos creían muerta hace 20 años, regreses para robarme a mi marido. Es un ejemplo extremo, pero ilustra el punto a la perfección. En una situación real, todas las personas en esa habitación ya sabrían eso. Nadie jamás hablaría así. Claro. Esa explicación forzada, esa exposición torpe, rompe por completo la ilusión. Te saca de la historia. Porque sientes que te están hablando a ti, al espectador. Te están poniendo al día. Exacto. En la vida real, en esa escena, lo que se diría sería algo mucho más críptico, ¿no? Algo como: ¿qué haces aquí? O no después de tanto tiempo. Exacto. Y el público tendría que inferir el resto a partir de las miradas, la atención. Y eso es mucho más entretenido. Mucho más. La mala exposición te da todo en bandeja. El buen guión te da las piezas y te deja armar el rompecabezas. Te involucra. Ok, entiendo lo de no ser redundante y no sobreexplicar. Pero si quitamos todo eso, ¿no corremos el riesgo de que las escenas se sientan vacías o confusas? ¿Cuál es entonces la verdadera función del texto? El material es muy enfático en esto, y es quizá la idea central. El texto debe avanzar la escena. No la describe, la cambia. La cambia. Las palabras deben revelar, interrumpir, decidir o desplazar. Un texto útil es un evento. Altera el curso de las cosas. Si puedes quitar una línea de diálogo y la escena sigue igual, entonces esa línea sobraba. Ah, o sea, a ver si entiendo. Una línea de diálogo no es un comentario sobre lo que pasa. No. Es una acción en sí misma. Decir, ¿estás despedida? No describe una situación, la crea. El diálogo es un evento dramático. Tiene que abrir o cerrar posibilidades para los personajes. Piensa en una escena de suspenso. Dos personajes escondidos en un armario, en silencio. La tensión es puramente visual y sonora. Si uno susurra, creo que ya se fueron. Esa línea no describe nada. Introduce una posibilidad de acción. Ahora tienen que decidir. ¿Y si dijera, estamos escondidos, sería una línea inútil? Completamente inútil. Y esto no solo aplica a la trama, sino también a las relaciones. El texto dice algo que me pareció brillante. Las palabras son el espacio donde los personajes fijan o fracturan vínculos. Exactamente. Lo que se establece entre los personajes es mucho más importante que lo que se dice sobre ellos. El objetivo no es que un personaje diga confío en ti, sino que el diálogo nos muestre esa confianza, o la falta de ella. Es la diferencia abismal entre una escena donde dos amigos dicen somos mejores amigos y otra donde, no sé, hablan de cualquier cosa, pero con un lenguaje interno, con bromas que solo ellos entienden. La segunda opción es infinitamente más poderosa. Porque no te lo cuenta, te lo demuestra. Totalmente. El material lo dice así. Lo relacional emerge en cómo hablan, no en lo que explican sobre sí mismos. El subtexto lo es todo. Ahí es donde revelas poder, intimidad, distancia, sin necesidad de la exposición torpe que decíamos. Entendido. Diálogo como acción y como constructor de relaciones. Pero, a veces, la ausencia de diálogo es lo que crea todo. Supongo que el momento en que dices algo es tan importante como lo que dices. Diste en el clavo. Ese es el siguiente punto crucial del análisis. El timing. La fuente lo resume en una frase. La palabra funciona mejor cuando aparece después de que la imagen y la acción hayan generado la expectativa. O sea, el texto ideal llega tarde. Claro. Es como si, no sé, como si la escena se fuera cargando de electricidad en silencio. Me gusta esa analogía. Y la palabra es el rayo, ¡pum!, el que lo detona todo. No llega para describir el clima, llega para ser el evento climático. Esa es una gran analogía. La imagen y la acción construyen la tensión, siembran una pregunta en tu mente. El texto no llega para iniciar eso, llega para resolverlo o para hacerlo explotar. Por eso lo llama una herramienta quirúrgica. Precisión. Se usa con precisión, solo donde la imagen ya no es suficiente. Este podcast llega a ustedes gracias al patrocinio del Club Audiovisual. Pueden buscar más información en clubaudiovisual.com, un espacio para todos los creadores de vídeos, cine y televisión que hablan español. Pienso en los westerns clásicos, en los duelos,
Dos pistoleros mirándose un minuto entero. No hay palabras. La tensión es la mirada, el viento, la mano cerca del revólver. Y solo al final, quizá uno dice una línea corta, lapidaria, que lo cambia todo. Es el ejemplo perfecto. Retrasar el texto permite que la audiencia se involucre, que anticipe, que llene los silencios con sus propias suposiciones. Cuando la palabra finalmente llega, no es una obviedad. Cae con el impacto de un disparo sobre un terreno que ya está cargado emocionalmente. Por eso la frase que resume todo es: hay que actuar sobre la escena y no comentarla. Bueno, hemos cubierto la teoría, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? El material nos da 3 ejemplos de películas que lo hacen de manera magistral. El primer caso es Lost in Translation, de Sofía Coppola. Es el ejemplo perfecto del minimalismo. El texto ahí aporta únicamente lo que la imagen es incapaz de mostrar. La conexión entre Bill Murray y Scarlett Johansson se construye casi toda de forma no verbal. Totalmente. Recuerdo esa sensación de soledad compartida. Las miradas en el paisaje de Tokio, los gestos incómodos en el ascensor, los silencios. Exacto. Y cuando el diálogo aparece, es para llenar los huecos. Cuando hablan de sus matrimonios, de sentirse estancados, esa es información interna, concreta, que necesitamos. O piensa en la escena final, el famoso susurro. Que no oímos. No sabemos qué le dice, pero la acción de susurrarle algo íntimo, en medio de la multitud, es el clímax de su relación. Cada palabra cuenta porque hay muy pocas. De acuerdo, ese es un extremo. Pero, ¿qué pasa con el polo opuesto? Una película que es prácticamente 90% diálogo, como Before Sunset. Es el ejemplo perfecto de diálogo como acción. Es verdad. Cada frase que intercambian Jesse y Celine es un movimiento en un tablero de ajedrez emocional. Cierto. No se sientan a decir, han pasado 9 años y me arrepiento. En lugar de eso, hablan de sus trabajos, de sus hijos, de sus sueños frustrados y en el cómo lo cuentan, en las pausas, en las bromas que esconden dolor. Ahí sientes todo el peso de esa historia. Precisamente. La escena del coche al final. Celine le canta una canción que escribió sobre él. La letra es diálogo, es texto, pero no está describiendo sus sentimientos. Los está actuando. Los está actuando frente a él. Es una confesión. Y la reacción de Jesse, su silencio, lo dice todo. Y luego esa línea famosa de él, "You're gonna miss that flight", y ella, "I know". 5 palabras. Y esas 5 palabras no describen la situación. La definen. La cambian para siempre. Es puro diálogo-acción. Y el último ejemplo nos lleva al otro extremo. Sicario, de Denis Villeneuve, una película donde el diálogo es brutalmente eficiente. En Sicario, el guión de Taylor Sheridan usa las palabras como si fueran balas. Pocas, pero con un impacto tremendo. La tensión se construye casi toda con imágenes y con un sonido abrumador. El diálogo solo aparece cuando la tensión está al máximo, y se necesita un detonante. Pienso en la escena del cruce de la frontera. Es una secuencia larguísima con un diálogo mínimo. Toda la angustia viene de lo visual. El convoy, las armas, las miradas nerviosas. Exacto. El diálogo se limita a ráfagas operativas por radio. Atentos, vehículo a la derecha, órdenes. Y entonces, después de la violencia del tiroteo, cuando la tensión es máxima, el personaje de Benicio del Toro se inclina hacia el de Emily Blunt y le dice, "Welcome to Juárez". Esa línea. Esa línea no describe lo que acabamos de ver. Es una acción verbal que redefine el mundo en el que ella acaba de entrar. Le informa y nos informa que todas las reglas que conocía ya no aplican. Es el uso quirúrgico del texto en su máxima expresión. Exactamente. Entonces, si unimos todas las piezas, la gran lección de este análisis parece ser que, en el cine, las palabras son una herramienta de precisión. No de relleno. No de relleno. El buen texto no comenta la escena, actúa sobre ella. No llena silencios, sino que los carga de significado. Y la idea clave es el equilibrio. Entender que el cine es un lenguaje audiovisual, y las palabras son solo una parte. Y a menudo, no la más importante. Se usan para avanzar, definir relaciones, alterar el curso de las cosas, siempre al servicio de lo que la imagen y el sonido ya están construyendo. Es un llamado a la economía de palabras y a la confianza. Confianza en la imagen, en el actor y sobre todo en la capacidad de la audiencia para entender sin que se lo expliquen todo. Correcto.
Quizá el mejor diálogo es el que deje espacio para la interpretación, el que sugiere más de lo que dice, el que entiende que una mirada o un silencio pueden contener mucha más información y emoción que un párrafo entero. Y para cerrar, creo que vale la pena llevar esta reflexión más allá del cine. El material se enfoca en el guionismo, pero ¿cómo se aplica esto a nuestra propia comunicación? Pensemos en una conversación importante que hayamos tenido. ¿Cuánto del mensaje real estaba en las palabras explícitas? ¿Y cuánto se comunicó en las pausas, en el tono, o incluso en todo aquello que estratégicamente se decidió no decir? Gracias por escuchar el episodio del día. Un gran saludo también a nuestro patrocinador, el Club Audiovisual. Pueden encontrar más información en clubaudiovisual.com. Gracias y nos vemos en un siguiente episodio.